Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola amigos, buenas tardes. Radio Lab Chile, radio para los emprendedores. Le habla Héctor Ravelo en el programa Emprende Legalmente. Nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales de Radio Lab Chile, que es la primera radio de emprendedores y el crecimiento personal, y nos pueden encontrar en www.radiolabchile.cl, como también al Instagram @radiolabchile.cl, para que puedan contactarse con nosotros en el programa de hoy, Emprende Legalmente. En esta oportunidad hemos querido retomar un tema súper importante para los emprendedores y que varios lo han solicitado, que es el tema el contrato de arrendamiento para el emprendedor. Lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de aquel emprendedor que desea arrendar un inmueble, como también de aquel emprendedor que desea rentar y sacarle frutos civiles, que es obtener los intereses que de ello provenga, de un contrato de arrendamiento. Además, también es importante señalar que estamos en las redes sociales también, en los diferentes grupos, donde también nos pueden hacer preguntas acerca del tema de hoy. Bueno, retomando el tema, es importante saber qué es lo que es un contrato de arrendamiento. Primero, el contrato de arrendamiento está definido en el Código Civil y se puede entender como el acuerdo entre dos partes, una llamada arrendador y otra llamada arrendatario, donde se obligan recíprocamente la primera a proporcionar una cosa en arriendo y el otro a pagar una renta por esa prestación de servicio. Tenemos arrendamiento de bienes inmuebles, tenemos arrendamiento como por ejemplo el de una propiedad, de una casa o departamento. Tenemos también el arriendo de bienes muebles, por ejemplo el arriendo de un vehículo, y tenemos también el arrendamiento de prestación de servicio, que es el llamado contrato de honorario, contrato de prestación de servicio. Es decir, en la vida del emprendedor, durante su desarrollo, va a encontrarse con diferentes tipos de contratos de arrendamiento. Y es por eso que este tema de hoy va a permitir a cada uno de los emprendedores a conocer, ya a aprender cuando estamos frente a un contrato de arriendo propiamente tal. Es importante señalar que el contrato de arrendamiento es un contrato que se perfecciona de manera consensual o por escrito. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente tiene que firmarse ante un notario para que el contrato de arriendo tenga validez, puesto que por su naturaleza es consensual y significa que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es importante señalar que los contratos verbales de arrendamiento son válidos. También es importante, y el emprendedor lo debe tener muy claro, que siempre es importante que los contratos tienen que estar por escrito. ¿Por qué? Por razones probatorias, por razones posteriores que producen efecto. Por ejemplo, el Código Civil establece que los contratos de arrendamiento que no consten por escrito, se presumirá que la renta será la que señale el arrendatario. Es decir, va en perjuicio del arrendador. Es por eso que siempre es importante en que un emprendedor vaya a arrendar un inmueble, un mueble o prestación de servicio, esta quede establecida por escrito. ¿Qué tipos de contrato y qué modalidad pueden existir? Tenemos los tipos de arrendamiento temporales, por ejemplo, el muy común, que es el de casa de veraneo, es donde se arrienda por periodos estivales y muy limitado. También tenemos los indefinidos, es decir, aquellos que se desarrollan en el tiempo sin fijar en forma anticipada el término de ello.
Y también tenemos el contrato a plazo fijo, siendo uno de los más comunes, puesto que se define ahí los contratos a plazo fijo, los cuales pueden ser de meses, pueden ser anuales, pueden ser trimestrales y en la modalidad que establezcan las partes. Por lo tanto, aquí es importante señalar que hay dos figuras, el arrendador y el arrendatario. El arrendador es aquel que es dueño del inmueble o presume ser dueño porque puede tener la administración, y es aquel que da en arrendamiento, entrega a un arrendatario esta cosa que puede ser mueble o inmueble, y este último se llama arrendatario. Es importante señalar que en Chile el arriendo de cosa ajena vale, es decir, es allí donde, si bien es cierto, es un principio inspirado en la libre circulación de los bienes que establece nuestro Código Civil, en donde una persona que no es dueña de una cosa, perfectamente puede usted arrendarle un inmueble, un mueble o un bien, y es válido, porque el Código Civil establece que el arriendo o la venta de cosa ajena es válida. Entonces ahí es donde vienen las observaciones para el emprendedor. Es decir, antes de arrendar, tiene que tomar lo que llaman los recaudos, las prevenciones y lo más importante, la asesoría. Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de que el que nos está escuchando, para iniciar su emprendimiento, necesita arrendar un local comercial, un espacio o una propiedad, sea un departamento, oficina o una casa que necesita arrendar. Pues bien, se va a encontrar generalmente con un corredor de propiedades que le va a dar las características de la propiedad, desde luego la comisión que le va a cobrar, y también le va indicando las características que tiene este inmueble, la renta, el periodo por el cual se va a generar este arrendamiento, y en definitiva le da las condiciones generales. En ocasiones el emprendedor, puesto que evita entrar más en detalle, pero para efectos de emprendimiento, porque va a invertir dinero, recursos, necesita averiguar si primeramente la persona que le va a arrendar es el dueño. Segundo, tendrá que revisar si esa propiedad está exenta de conflictos judiciales, porque en ocasiones cuando ya el arrendatario se encuentra utilizando el bien, pueden llegar órdenes de embargo del ocupante anterior o del residente anterior o del arrendatario o del dueño. Entonces vamos a ver más adelante que está limitado a que el emprendedor, el que va a arrendar, tiene que tomar las prevenciones. Por ejemplo, tiene que solicitar la escritura de esa propiedad. Entonces, lo lógico es que le pida al corredor o al dueño si le puede proporcionar copia de la escritura de esa propiedad. En segundo lugar, con la escritura va a tener razón si efectivamente el que le está arrendando es el dueño. También es importante que lo complemente con un certificado de dominio vigente emitido por el conservador de bienes raíces en donde esté situado el inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Es un certificado emitido por el conservador que establece la vigencia del dominio, es decir, del último y el cual está vigente, que es el propietario de ese inmueble o propiedad, lo cual usted puede hacerlo coincidir con la escritura, siendo que el mismo comprador de la escritura sea el mismo que tiene el dominio vigente. Por lo tanto, usted de esa manera puede determinar si el que le arrienda es una persona natural, es una persona jurídica, una empresa, o puede existir una sucesión, es decir, que el arrendamiento corresponda a una comunidad hereditaria. También junto con el certificado, el emprendedor debiera pedir que se le entregue un certificado de hipoteca y gravámenes y prohibiciones de enajenar con litigio, que lo emite el conservador de bienes raíces. Ojo, súper importante, estos documentos son previos a la firma del contrato,
puesto que usted como arrendatario, que va a hacer una inversión, necesita saber que efectivamente quien le va a arrendar sea el dueño y que este inmueble esté exento de litigios. Por eso, esto también lo entrega el conservador de bienes raíces, se llama certificado de hipoteca y gravámenes y prohibiciones de enajenar con litigios judiciales. ¿Qué significa esto? Que si la propiedad está embargada por un tercero acreedor, usted, en calidad de arrendatario, va a saber si efectivamente esa propiedad está en una controversia o está en un conflicto. Siguiendo adelante, también es importante que todos los inmuebles, la gran mayoría de los inmuebles en Chile, salvo aquellos que están exentos, deben pagar contribuciones. Por lo tanto, usted también debe informarse y debe solicitar que el corredor de propiedades o el dueño le proporcione el rol de avalúo para que usted en la página web www.contraloría.cl en la sección deudas de inmueble usted pueda revisar si esa propiedad está con deudas de avalúo de contribuciones, y de esa forma se evita problemas posteriores. ¿Por qué? Porque la Tesorería General de la República, que es el organismo encargado de recaudar el pago de contribuciones, que por naturaleza es un impuesto territorial, va a ejercer las acciones de cobro en contra del propietario por el no pago de este impuesto territorial. Es decir, también se evita una problemática mayor al saber si el inmueble que usted va a arrendar está con sus contribuciones al día y canceladas. Otro elemento más es que el emprendedor debe solicitar o averiguar en la respectiva municipalidad, en el departamento de Aseo y Ornato, con el rol de avalúo, si ese inmueble está exento del pago de derecho de aseo o el retiro de basura. Significa que el inmueble, el dueño siempre debe pagar los derechos de retiro de basura o derechos de aseo. Es decir, con el rol de avalúo que le entrega el certificado de contribuciones al día, el emprendedor o emprendedora puede concurrir a la municipalidad y verificar si efectivamente se adeudan o no. De esa manera tiene la posibilidad de pactar en el mismo contrato de arrendamiento que dicha obligación sea pagada por el arrendador. Luego, si este proyecto, el que usted desea realizar, es a largo plazo, por ejemplo, un proyecto de lavado de vehículos, en donde usted necesita arrendar por 2 o 3 años, en tal caso es importante que solicite en el Serviu Metropolitano el certificado de expropiación, es decir, saber si ese inmueble por el periodo en que usted lo va a utilizar va a ser sujeto de expropiación por utilidad pública del Servicio de Vivienda y Urbanismo, que es uno de los organismos que tiene las facultades de expropiar parte o trazos de inmueble para desarrollar proyectos relacionados con ornamentación, con desarrollo, por ejemplo, de las calles, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Y también debe concurrir a la municipalidad, al Departamento de Dirección de Obras, y solicitar también el certificado de no expropiación que le proporcionará dicho organismo, para saber si el inmueble que usted va a arrendar está sujeto a expropiación. Eso es súper importante. También, desde luego, conocer e identificar, y ya lo hemos visto en la primera parte, al dueño de esta propiedad a través de su cédula de identidad. Ahora, teniendo claro el dominio y que en definitiva este inmueble no está sujeto a deudas y por consiguiente a acciones judiciales en contra de aquellos que vivan en ese domicilio, es importante partir a la segunda etapa, que es el destino de ese inmueble. Es decir, cuando yo arriendo, tengo que tener claro si el destino de mi arrendamiento es habitacional, es de oficina, es comercial u otro rubro que esté determinado por el plano regulador de dicha municipalidad.
Para ustedes saber si en realidad ese inmueble le permite a usted desarrollar su actividad económica, debe solicitar el certificado de especificaciones previas. Certificado de especificaciones previas con el rol de la propiedad en el departamento de dirección de obras de cada municipio. Usted tiene la posibilidad de saber cuál es el destino de ese inmueble y cuál es la funcionalidad que se le puede dar. Y lo más importante, puede obtener de dicha institución si ese inmueble se encuentra regularizado a través de la recepción definitiva por el Departamento de Obras Municipales. Es decir, ya tiene asegurado quién es dueño de ese inmueble, quién ostenta la propiedad, el destino de este inmueble y si éste se encuentra regularizado de acuerdo a las normas de construcción y urbanismo que una ley especial regula los planos reguladores de cada comuna. Siguiendo con la explicación, luego viene la funcionalidad y es determinar si, por ejemplo, cumple con los requisitos de seguridad eléctrica. Para eso, los locales comerciales deben tener lo que se llama el plano T1, el cual establece la distribución eléctrica que tiene dicho local y de esa manera ya usted está entrando en la etapa de obtener seguridad en el funcionamiento de este inmueble que usted va a arrendar. También es importante consultar con un prevencionista de riesgo por la actividad económica que usted va a desarrollar, sea que ésta emita ruidos que pudieran ser molestos para los vecinos, sea que consista en la manipulación de sustancias tóxicas, por ejemplo, y en un sinfín de materias que pueden estar prohibidas de acuerdo al plano regulador, de acuerdo a políticas sanitarias y de higiene y que realmente no le permitan desarrollar dicha actividad en ese inmueble. Finalmente, es importante tener claro con estos antecedentes el que usted pueda llevar adelante este contrato de arriendo y también lo pueda desarrollar en forma pacífica. Siguiendo con nuestro tema, vamos a estudiar ahora cuáles son las obligaciones del arrendador. Es decir, de que es dueño o tiene facultades para entregar en arrendamiento este inmueble. En primer lugar, tiene la obligación, una vez pactado en el contrato de arriendo, la obligación de entregar al arrendatario la cosa arrendada. ¿Qué significa esto? Que el arrendador tiene la obligación de entregar la cosa arrendada consignada en el contrato y dar cumplimiento a lo pactado en este documento. Es importante señalar que si el arrendador, por hecho o culpa suya, ha puesto en la imposibilidad de entregar el bien a arrendar, el arrendatario tendrá derecho a desistir del contrato con indemnización de daño y perjuicio. Es lo que se llama una condición resolutoria. Y si el arrendador, por el hecho o culpa suya, es constituido en mora por la entrega del bien arrendado, tendrá derecho el arrendatario a ser indemnizado. Queda salvo de esta responsabilidad siempre que el retardo no provenga de una fuerza mayor o de caso fortuito. Eso es súper importante y esto lo hemos podido ver durante la semana. Por ejemplo, si en la ciudad de Los Ángeles la semana pasada un arrendador estaba en la obligación de entregar la cosa y viene este tornado, el cual le genera daño y destrucción, por ejemplo, a la tapa superior, y en definitiva el arrendador no puede entregar, en ese caso se exime de responsabilidad, en ese caso es por caso fortuito, es decir, por un hecho de la naturaleza que impide el cumplimiento del contrato. Se llama caso fortuito cuando es de la naturaleza, se llama fuerza mayor cuando proviene de un acto del hombre, por ejemplo, un estado de sitio, un golpe de estado en donde obviamente la obra es generada por el hombre y genera la imposibilidad de celebrar contrato. Ahí estamos hablando de fuerza mayor.
Por ejemplo, un accidente de tránsito. Son ciertos hechos que pueden ser de la naturaleza o del hombre que generan. Y ya por lo menos con esto aprendemos cuando estamos frente a una fuerza mayor que es generada por el hombre y el caso fortuito que es generada por la naturaleza. Segunda obligación que tiene el arrendador. Tiene la obligación de mantener en estado de servir para el fin que ha sido arrendada. Esto es súper importante señalar, y si me permiten un momento. Muchas gracias. Es importante que el arrendador permita que el arrendatario utilice el inmueble con el objeto que le permite o el cual se arrendó, siendo una cláusula esencial del contrato de arrendamiento. Me ha tocado ver en el ejercicio libre de la profesión que ocurrió en la comuna de Ñuñoa, en donde una distribuidora y venta de productos de perfumería arrendó un local comercial. El contrato de arriendo establecía que el destino de ese inmueble era comercial, es decir, que lo podía realizar, y se firmó un contrato por 3 años. Se hizo toda la inversión por parte del arrendatario, y cuando empieza a desarrollar esta actividad comercial de distribución de productos de perfumería, se encuentra con la fiscalización de la municipalidad al señalar que el inmueble que él había arrendado tenía como destino oficina y no establecimiento comercial. Generó tal perjuicio que obviamente terminó en la clausura de dicho local por el hecho de no haberse cumplido con el plano regulador. Entonces, volvemos a lo mismo. No haber tomado las providencias, no haber hecho las consultas, no haber tomado la asesoría que se requiere en estos casos, generó el perjuicio para el arrendatario, lo cual le hizo generar pérdida importante en su negocio. Asimismo, es importante señalar que el arrendador está obligado a hacer las reparaciones locativas si los deterioros provinieren de la fuerza mayor o caso fortuito. Caso contrario, todas las mejoras y reparaciones corren por cuenta del arrendatario. Y finalmente, la tercera obligación que tiene el arrendador es librar al arrendatario de toda turbación en el goce de la cosa arrendada. ¿Qué quiere decir esto? El arrendador no podrá, sin el consentimiento del arrendatario, cambiar la forma de la cosa arrendada, no podrá hacer en ella trabajo u obras que perturben el uso de la misma, y también es importante que no puede ser perturbado judicialmente a través de demandas o embargos que correspondan a otras personas. En tal caso, el arrendatario podrá exigir la indemnización por esa perturbación. Ahora pasaremos cuáles son las obligaciones del arrendatario. Antes de continuar, quisiera saber si hay preguntas en estos momentos en las redes sociales. De momento no. Vamos a continuar entonces con esta explicación. Eso significa que está siendo clara la forma de exponer el tema, creo yo. Bueno, continuamos. Ahora viene las obligaciones del arrendatario, es decir, aquel que tiene que pagar la renta. Súper importante esto porque en ocasiones cuando hay conversaciones entre formas coloquiales, se confunde quién es el arrendador, quién es el arrendatario. Bueno, hoy día queda claro que el arrendador es quien ostenta el título y dominio del inmueble, y el arrendatario es aquel que está obligado a pagar. Ya hemos visto las obligaciones que tiene el arrendador y ahora nos corresponde estudiar las obligaciones que tiene el arrendatario. Primero, la obligación principal que tiene todo arrendatario de un contrato de arriendo es simplemente pagar la renta acordada en el contrato. En segundo lugar, tiene la obligación de usar la cosa según los términos del contrato. Es decir, si se arrendó para fines de oficina, no lo puede utilizar para fines habitacionales, puesto que es una obligación del arrendatario cumplir con las obligaciones que establece la propia convención o contrato firmado
por las partes. Y también esta es la tercera obligación, que debe conservar el bien arrendado como un buen padre de familia. Así lo establece el Código Civil, es decir, que debe ocupar la mayor diligencia posible en cuidar el inmueble arrendado. Sabiendo que este es un tema que no es común que se cumpla, pero usted como emprendedor se le recomienda siempre que debe cuidar como un buen padre de familia, en este caso el inmueble arrendado. Continuamos. Después, el arrendatario debe conservarlo en las condiciones higiénicas, de seguridad y limpia, para efectos de entregarlo en las mismas condiciones con las cuales él lo arrendó. Está obligado a desocupar y dejarla en las mismas condiciones que fue entregada cuando culmine el contrato de arrendamiento. También es importante que el arrendatario está obligado a responder por las reparaciones locativas. ¿Cuáles son las reparaciones locativas? Aquellas que surgen del propio uso y deterioro ordinario de la cosa. Es decir, esto es muy coloquial, generalmente las filtraciones de las llaves. En ocasiones se provocan el propio uso, el propio deterioro, y en tal caso es el arrendatario quien debe reparar o debe mejorar y reparar dicha llave. Eso es como un ejemplo para que lo pongamos entender. También es importante que el arrendatario responderá tanto de sus propios actos como también de los de su familia, huéspedes y dependientes que estén en el hogar. El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que el propio contrato lo establezca expresamente y el arrendador, mediante este acuerdo, le permita el subarrendamiento. Pero por regla general, de acuerdo a la regulación del contrato de arrendamiento, el contrato de arrendamiento no puede ser subarrendado a menos que haya cláusula expresa que así autorice al arrendatario. También es importante, el arrendatario tiene la obligación de utilizar los servicios y artefactos de la propiedad de una manera segura y razonable. Acá, por ejemplo, tenemos ciertos casos relacionados con el uso, por ejemplo, de seguridad de incendio, es decir, la manipulación de gas y diferentes artefactos que pudieran provocar la destrucción o el deterioro del inmueble. ¿Cómo se pone término a este contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento puede terminar por la destrucción total de la cosa arrendada. Eso lo dice el Código Civil. Obviamente se pone en una situación bastante drástica, pero termina por eso. Segundo, por la expiración del tiempo acordado, tomando en cuenta algunas distinciones. Por ejemplo, los contratos a plazo fijo se extingue por transcurrir dicho plazo. Por su parte, los contratos de plazo indeterminado, mes a mes, en este caso se extingue por el desahucio. ¿Qué es lo que es el desahucio en un contrato de arrendamiento? Es la comunicación que realiza uno de los contratantes al otro para ponerle término al contrato una vez que se cumplen los acuerdos y las cláusulas de este mismo. Por ejemplo, es muy común encontrar contratos de arriendo que establecen un plazo de meses o un plazo anual, en donde determinan que si ninguna de las partes le pone término con 60 días de anticipación por escrito a la otra parte, se entiende prorrogado por un mismo periodo el contrato de arrendamiento. Eso jurídicamente se llama una cláusula de tracto sucesivo. Es por ello que el desahucio sería la comunicación que se hace antes de los 60 días para evitar que este contrato se renueve por un periodo igual, es decir, por otra anualidad. Puede ocurrir también que las partes de común acuerdo establezcan extenderlo por un periodo inferior a la anualidad o por el periodo establecido, y eso siempre y cuando esté firmado por los contratantes y sea de común acuerdo, puede establecerse sin mayor dificultad. Y finalmente, por sentencia judicial. Tales son los juicios de término de contrato
de arrendamiento por no pago de renta. Eso es muy común en los tribunales. Y también la restitución de la propiedad por transcurrido el tiempo acordado. También es importante la entrega, porque puede ocurrir que un arrendatario sigue pagando la renta para evitar entregarle el inmueble al arrendador. Por lo tanto, ahí la acción no es por incumplimiento de renta, sino que por incumplimiento en la entrega de la cosa en la cual fue arrendada. Debemos señalar que cuando ocurre esta forma de terminación forzosa, hay diferentes acciones: el desahucio, la terminación del contrato de arriendo, la restitución y otras derivadas relacionadas con el inmueble, pero llevan aparejada la acción de indemnización de perjuicio que intente el arrendador o el arrendatario en relación al desahucio o a la restitución de dicha propiedad. Es importante que cómo puede darse el desahucio, generalmente de dos formas: en forma voluntaria por escrito, mediante una carta notarial, es decir, firmada y certificada por un notario, y se envía por carta certificada al domicilio del arrendatario o del arrendador, en donde se le pone término al contrato. Y finalmente tenemos también el desahucio judicial, también por restitución, en donde en tal caso el arrendatario siempre tendrá derecho, mediante el desahucio, cuando lo inicia el arrendador, de entregar la cosa en el plazo a lo menos de 2 meses. También opera también a favor del arrendatario lo que se llama el mes por año, es decir, que si el arrendador le pone término al contrato de arrendamiento de manera anticipada o antes del plazo señalado, el arrendatario tendrá derecho a ocupar el inmueble correspondiente a un mes por cada año que haya durado este contrato. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Primero, que no puede superar hasta 6 meses, es decir, aun cuando tenga 6, 7 años, 8 años de arrendamiento, solo está obligado el arrendador a proporcionarla hasta los 6 meses el contrato de arriendo. Y en segundo lugar, durante ese periodo en que el desahucio opera a favor del arrendatario, este último debe seguir pagando las rentas que lleva consigo este contrato. Eso es importante tenerlo sumamente claro. Ahora, es importante que en los contratos de arriendo debe establecerse un inventario al momento de usted arrendar ese inmueble, cosa que al momento de la entrega sea restituido en las mismas condiciones que fue arrendado y el arrendatario no tenga problema con esa situación. Ahora, es súper importante que en cada contrato de arrendamiento se establece una garantía. Esta garantía está destinada para las reparaciones locativas que se produzcan en este contrato y también destinada para los pagos de servicio que se encuentren impagos al momento del término. Por regla general, la garantía no puede ser utilizada para el pago de una renta o de una renta adeudada. Es por eso que es súper importante establecer dicha situación. Lo otro, puede ocurrir que exista la negativa del arrendador, poco probable, pero el código lo regula, que el arrendador no quiera recibir el pago, o que en ocasiones cuando el arrendador fallece no se sabe a quién pagarle, a uno de los hijos, a la cónyuge. En tal caso, el mismo Código Civil establece la consignación del pago de esa renta en la tesorería municipal de cada comuna, en donde usted puede consignar dicho pago en el evento que el arrendador no le permita recibir dicho pago. En tal caso se debe concurrir a esta unidad, el servicio de tesorería municipal, que corresponde a la ubicación del inmueble, indicando el nombre, el apellido y la residencia del arrendador. Es súper importante que al transcurrir 3 años desde la fecha de ingreso de esta renta y si el arrendador no hubiere efectuado su retiro, los fondos correspondientes pasarán al fisco, es decir, a rentas nacionales. Por eso es importante que el arrendador siempre reciba el pago. Bueno, continuando,
¿Qué sucede si el arrendatario no paga la renta? ¿Qué cree usted? En el caso, se podrá pedir el cumplimiento forzado del contrato junto con su término. Esto está establecido en el artículo 10 de la ley 18.101, en donde establece que cuando la terminación del arrendamiento se pida por falta de pago de renta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1977 del Código Civil, la segunda de las reconvenciones a que dicho precepto se refiere se practicará en audiencia de contestación de la demanda, es decir, el segundo requerimiento se hace el primero cuando se notifica y el segundo se produce en el comparendo. Continuando con esto, es importante, donde hay siempre problemática, es en la mejora que se practican en la propiedad. Si las mejoras, es decir, ornamentaciones, o generalmente ocurre con construcción de estantería, galpón, no es establecida o no es pactada en forma escrita, las mejoras corren a favor del arrendador y el arrendatario no podrá pedir el reembolso de las mismas. Acá tenemos las mejoras locativas, es decir, son las que el arrendador está obligado a realizar. Por ejemplo, en una oficina, cuando la comunidad toma la decisión de reparar el ascensor. El ascensor es un bien inmueble, o sea, es un bien por naturaleza, pero que está incorporado en este bien inmueble, que es un condominio. En tal caso, la pregunta es, si hay una mantención del ascensor en un contrato de arriendo, ¿quién está obligado al pago de dicha mejora? La respuesta, en ese caso, corresponde al arrendador, puesto que es una reparación locativa que va en beneficio del inmueble. Es decir, si el arrendador paga la reparación de ese ascensor, va a mejorar la plusvalía de su propio inmueble y no es algo que va en beneficio único y directo del arrendatario. En tal caso, el arrendatario debe solicitar el descuento de dicho concepto para efecto de la renta. Luego tenemos las mejoras indispensables, son aquellas en las cuales la cosa se destruye o desaparece, y en tal caso el arrendatario debe realizar los arreglos para el uso y su habitación referente a dicha mejora. Y también tenemos las mejoras útiles, aquellas que aumentan el valor del inmueble arrendado. El arrendador las deberá reembolsar siempre que haya consentido en efectuarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrendatario, cualquier mejora que realice, debe solicitar la autorización del arrendador para efecto de conseguir el reembolso o de exigir también que se le considere un descuento en la renta. Finalmente, el arrendador, cuando no se le paga la renta, tiene lo que se llama el derecho de retención. Es decir, es el derecho que le confiere la ley al arrendador para efecto de cobrarse con los muebles que están en dicha propiedad. Es decir, debe retener quien todavía tiene la cosa ajena en su poder. El derecho de retención, es que es muy poco conocido, está definido en el artículo 1942 del Código Civil, en donde establece lo siguiente: podrá el arrendador, para seguridad del pago y la indemnización a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes de la cosa arrendada y todos los objetos con que el arrendatario lo haya amoblado, guarnecido o provisto y que le pertenecieren, y se entenderá que le pertenecen a menos que se pruebe lo contrario. Es decir, para que proceda eficazmente el derecho de retención, es necesario que su procedencia sea declarada judicialmente. También el derecho de retención por parte del arrendatario. En todos los casos en que se debe indemnización al arrendatario, no podrá ser expelido privado de la cosa arrendada sin que previamente se le pague o se le asegure el importe por el arrendador. Sin embargo, no podrá ejercitarse el derecho cuando estemos ante la extinción involuntaria del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada. Pues bien, amigos, hemos revisado los efectos importantes del contrato de arrendamiento.
El contrato de arrendamiento hoy día es uno de los contratos de mayor masividad y de mayor uso en relación al aumento inmobiliario que ha vivido nuestro país, especialmente en las grandes ciudades. Es por eso que es importante que cada emprendedor, sea que necesite arrendar un local, una oficina o un inmueble, tome todos los resguardos que se ha señalado por esta parte. Y asimismo, el arrendador, también en caso de arrendar, tiene que tomar todas las providencias necesarias para exigir, para tener la garantía y la seguridad que dicha renta le será pagada. Eso sería el tema de hoy, el contrato de arrendamiento. Agradezco a los controles su participación y su apoyo en este programa, como también a todos los que nos escucharon, también a todos mis amigos que se unieron al compartir el video de este programa a través de Facebook, Instagram, y a todos los seguidores de Radio Lab le agradecemos. Podrán ver en la wincha informativa en mi nombre, como también la página donde me pueden ubicar, www.ravelo.cl, en donde podemos atender todas sus consultas en forma directa, en forma personalizada, para entregar una solución que ustedes requieran dentro de la materia que estamos exponiendo. Agradeciendo a cada uno de ustedes, nos vemos este otro miércoles de 16 a 17 horas y agradezco la sintonía a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.